Bien, buenos días mis hermanos, feliz sábado para todos. Bueno, hoy nuestro estudio se va a enfocar en esto que se llama la Navidad, bien, pero no como se hacía hace algún tiempo, no vamos a enfocarnos de dónde viene, nada de eso, porque pues hay muchas controversias con respecto a esto, de si celebrar, no celebrar, con respecto al arbolito, con respecto a lo que dice el espíritu de profecía, que unos hermanos están en contra de colocar un árbol, otros a favor. Hoy se va a dejar ese tema en claro. Entonces, estamos viendo aquí que dividimos el tablero en dos, y en una parte dice Biblia y espíritu de profecía, y la otra parte dice tradición. Entonces, hay alrededor de 153 textos que hablan acerca de la Navidad y el árbol, del espíritu de profecía. No vamos a traerlos todos a colación porque la mayoría están en inglés y alrededor de 50-53 están en español. Por eso a cada uno de ustedes le hemos entregado una copia de el libro El Hogar, bueno, no del libro, sino del capítulo La Navidad del Hogar Cristiano, con el fin de que veamos que en este capítulo hay suficiente luz para dejar este tema de la Navidad claro. Bien, entonces, si trajeron como subrayar, genial, para colocar allí apartes, para que podamos pues enfatizar y mirar exactamente cuáles son esos renglones exactamente, para que tengamos claro de qué es lo que está hablando precisamente el espíritu de profecía y la Biblia. Entonces, vamos a iniciar, pero vamos a iniciar con una palabra de oración para que precisamente sea el Espíritu Santo quien nos colabore. Bienvenidos en esta mañana de sábado. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Eterno Padre Celestial, nuevamente te damos gracias por este maravilloso sábado que nos regalas y te pedimos, Padre, que a través de tu palabra y del Espíritu de profecía nos dejes claro de una vez por todas para que se acaben las controversias, se acaben las peleas, especialmente en estas épocas. Pero sobre todo, Padre, que también nos dejes claro qué es lo que como adventistas del séptimo día debemos estar haciendo en estas épocas, y no solo en estas épocas en especial, sino todo el año. Pero hay algo muy especial para estas épocas que podemos aprovechar. Por eso nos encomendamos, Padre, y que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces. Como están viendo ustedes en sus hojas, tenemos una copia del capítulo La Navidad del Hogar Cristiano, para dejar claro el tema. Entonces, vamos a empezar. Nos dice allí la fiesta de la Navidad, empezando. Esto es más o menos un club de lectura, lo que vamos a hacer hoy. Entonces es importantísimo porque vamos a aprender un poco más de comprensión de lectura y de análisis. Bien, nos dice allí, empezando en el capítulo 77 de la Navidad, dice: llega la Navidad, es la nota que resuena por el mundo, del este al oeste, de norte a sur. Para los jóvenes, para los de edad madura y aún para los ancianos, es una ocasión de regocijo general. Pero ¿qué es la Navidad que requiera tanta atención? Entonces estamos viendo allí que es una época muy especial para todo el mundo. Bien, ahora vamos a ver, porque la hermana White aquí nos hace una separación muy clara entre lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía y lo que es la tradición. Pero ella empieza por la cuestión de la tradición. Bien, el segundo párrafo dice: se dice que el 25 de diciembre es el día que nació Jesucristo. ¿Quién lo dice? ¿La Biblia o la tradición? La tradición. Entonces tenemos aquí que empieza a hacer un énfasis en que la tradición dice que Jesús nació el 25 de diciembre. Entonces, ¿esta fecha es tradicional o es bíblica? Es tradicional. Bien, entonces miren cómo el Espíritu de Profecía empieza a aclarar eso. Sigue diciendo: y la observancia de este día se ha hecho costumbre popular. ¿Pero tiene algún mandato bíblico? Bien, sigamos. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. Y aquí hace otro énfasis en el mismo párrafo. Dice que la historia no da pruebas. Entonces, si la historia no da pruebas, el método historicista en que nosotros estudiamos la Biblia
en ese sentido, nos da la razón de que no es una fecha que Jesús haya nacido. Sigue diciendo, la Biblia no señala la fecha exacta. Claro hasta ahí. Miren cómo precisamente nos está aclarando que es una fecha la que, bueno, que es realmente tradicional y que realmente no requiere, pues, que nos enfaticemos en la fecha como tal. Vamos para allá, pero vamos por partes para que podamos dejar esto claro. Mira lo que sigue diciendo. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles. Entonces la pregunta es, ¿el hecho de saber si Jesús nació el 25 de diciembre o no, es un tema de salvación? No lo es. Por ende, no tiene que haber controversia con eso. Si la Biblia no me señala una fecha, ¿cierto? Entonces no tenemos que estar peleando si nació en marzo, si nació en octubre, si nació en septiembre, aunque algunos indicios dicen que pudo haber sido en septiembre, pero no es tema de salvación. Entonces por ese lado ya tenemos que cortar con eso, no tiene que haber más peleas con eso. Como la Biblia no nos da una fecha, entonces no podemos saber, ¿bien? No hay forma de saberlo, entonces no es esencial para la salvación, por lo tanto ya tenemos que cortar con eso, precisamente porque tenemos que preservar la unidad de la iglesia, eso es lo que importa, ¿bien? Sigue diciendo, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto, dice, por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto, con el nacimiento, nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Entonces, si la Biblia no señala una fecha, dice allí el espíritu de profecía que hay un propósito. Hay un propósito para ocultar la fecha de nacimiento de nuestro Salvador. Ahora nos va a explicar cuál es el propósito. Bien, en el siguiente párrafo nos va a explicar el propósito. En su sabiduría, el Señor no reveló el lugar donde había sepultado a Moisés. ¿Dónde fue, según la Biblia? Vamos a que la Biblia nos conteste. Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio el capítulo 34 y el versículo 1 nos dice, Moisés subió desde las estepas de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgá, frente a Jericó. Y el Señor le hizo ver todo el país. Bien, vamos a saltarnos al versículo 5. Moisés, el siervo de Dios, murió allí en el país de Moab conforme a la palabra del Señor. Y el versículo 6 nos dice, y fue sepultado en el valle en la tierra de Moab frente a Bet Peor, y nadie hasta hoy sabe dónde está su tumba. Dios ocultó dónde había enterrado a Moisés, ¿sí o no? Entonces dice que nadie sabe dónde fue enterrado Moisés, ¿sí o no? Ahora vamos a ver la razón de por qué Dios ocultó ese lugar. Y es la misma razón por la que Dios ocultó la fecha del nacimiento de nuestro Salvador. Por eso tienen que acabar las peleas. Sigue diciendo en el párrafo, le enterró, luego le resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría. ¿Por qué entonces Dios ocultó el lugar del sepulcro de Moisés? ¿La idolatría es bíblica o es tradición? Ok. Aquí anotamos entonces la palabra idolatría que viene de la tradición. Entonces fíjense cómo poco a poco estamos viendo que el 25 de diciembre es una tradición, ¿cierto? Y que se ha convertido en una fecha de idolatría por la tradición. ¿Vamos bien? Listo. Sigue diciendo, aquel contra quien se habían rebelado los israelitas mientras estaban en servicio activo, aquel a quien provocaron casi más allá de lo que podía soportar un ser humano, dice que fue casi adorado como Dios después que la muerte lo separó de ellos. Entonces, Dios ocultó precisamente el lugar porque la gente empezó a adorar a Moisés. Entonces, ¿el problema era Moisés? La idolatría. ¿El problema era el lugar donde fue enterrado Moisés? Ese no era el problema. El problema es que la gente fue a una idolatría. Y ya vamos a ver un caso todavía peor que ese. Ya lo vamos a ver. Sigue diciendo, por el mismo motivo, ahora escuchen bien,
Por el mismo motivo, Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo, y el único que debía ser recibido, en quien debía confiar por ser el único capaz de salvar a todos los que se alleguen a Él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo de Dios infinito. Entonces el 25 de diciembre recibe adoración. ¿Saben por qué? Porque resulta que en esta fecha generalmente, ¿qué es lo que hace el mundo? Generalmente, voy a comprarme un montón de ropa, voy a ir a viajar, a gastarme un montón de dinero en yo. Voy a empezar a emborracharme, ¿con cuál excusa? Es que nació Cristo. Y nosotros como colombianos somos un país muy fiestero. Entonces esta fecha, este día, está llevando un honor que no debería llevar, y eso se llama idolatría. La cantidad de dinero que se gasta este país en estas fechas es idolatría. Entonces a eso va. Bien. Ahora, hemos entendido esta parte. El espíritu de profecía entonces deja claro. Ahora vamos a ver un caso bíblico. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Segunda de Reyes, capítulo 17. Y esto por favor subráyenlo en sus Biblias. Vamos a ir primero a los versículos 7 al 12. Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos primero a los versículos 7 al 12. Porque aquí en donde vamos a ver también cómo este capítulo o este párrafo está en completa armonía con la Biblia. Bien, del espíritu de profecía. Dice allí: ocurrió esto porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo del yugo de Faraón, rey de Egipto. ¿Y qué hicieron? ¿Adoraron a quién? Eso sí, la idolatría, ¿sí o no? Listo. Ahora miren, si los israelitas aprendieron a adorar a otros dioses, ¿quién les enseñó a adorar a esos otros dioses? En Egipto. Quiere decir que esa idolatría la aprendieron por tradición. Y los israelitas se pegaron más a la tradición que lo que Dios dice. Bien, sigamos leyendo, versículo 8. Siguieron las costumbres de las gentes que el Señor había arrojado delante de ellos, y esas costumbres las introdujeron los reyes de Israel. ¿Quiénes introdujeron las costumbres y las tradiciones al pueblo de Israel? Los reyes, las cabezas. Bien, sigamos leyendo. Versículo 9. Además los israelitas tramaron ocultamente acciones indebidas contra el Señor su Dios. Edificaron lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades amuralladas. Erigieron estelas y aceras sobre todas las colinas elevadas y bajo todos los árboles frondosos. Y quemaron incienso en todos los lugares altos como las gentes que el Señor había arrojado delante de ellos. Cometieron maldades que incitaron la ira del Señor y sirvieron a ídolos acerca de los cuales había ordenado el Señor: no hagáis tal cosa. Entonces miren lo interesante que nos muestra. El pueblo de Israel se pega a la tradición, comete idolatría, pero fíjense lo interesante, en estos versículos que acabamos de leer, la Biblia nos dice que ellos sabían muy bien lo que Dios pensaba al respecto. Aún así prefirieron ignorarlo para cometer idolatría. Eso es abominación. O sea, Dios ya dijo: miren, no hagan esto, y lo hacen. Eso es tramar el mal contra el Señor. Sabiendo lo malo, lo hago. Ahora, aquí hay una palabra bien interesante, y eso se encuentra en casi todo el Antiguo Testamento: la palabra acera. El ídolo de acera es, voy a tomarte de ejemplo, ¿sí? Voy a tomarte de ejemplo. El ídolo de acera es prácticamente una imagen fundida, muy similar a la que estamos viendo allí con la esposa del pastor. Una madre sentada con su hijo de brazos. Esa es la misma diosa que se conoce como Semiramis, Astarot, Astarte, y ellos colocaron esas imágenes que hoy en día vemos mucho en la Iglesia Católica. La Virgen María con su hijo, pero esa es la imagen de acera, o lo que se conoce en Ezequiel 8 como la imagen del celo. Es la mujer con su hijo de brazos. Eso es lo que significa.
Entonces estamos viendo allí que hay idolatría. Ahora vamos a pasar a algo peor. ¿Recuerdan ustedes la serpiente de bronce? Segunda de Reyes, capítulo 18, y el versículo 4. Miren lo interesante allí. Allí se levanta un rey. Y ese rey, nos dice la Biblia, que empezó a hacer lo justo y lo recto delante de los ojos de Dios. Y vamos a ver qué hace ese rey. Versículo 4. Él fue quien suprimió los lugares altos. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel había construido altares a los dioses falsos? Este rey, dice la Biblia, dice que este rey, versículo 4, nuevamente vuelvo a leer, dice, él, ese rey, fue quien suprimió o rompió los lugares altos, rompió las estelas, taló o quitó las aceras y destrozó la serpiente de bronce que había fabricado Moisés. ¡Wow! ¿Cómo así? ¿La serpiente de bronce era algo bueno? ¿Sí o no? Dios le había dicho a Moisés, construye esta serpiente de bronce. ¿Cuál fue el motivo? Habían dos motivos, uno espiritual y otro literal. Pero ¿cuál era el motivo por el cual Dios había mandado a construir la serpiente de bronce? Varios motivos, ¿no? Representaba al Salvador, a Cristo. Vamos a ir por el literal. ¿Cuál era el propósito literal? Porque había muchas serpientes y picaban a los israelitas. Los cristianos y se morían. Ajá. Entonces él, o Moisés oró a Dios y que hace. Entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera esta serpiente de bronce. Sí. Y que los que miraran esas serpientes y a los que picaran las serpientes miraran la serpiente de bronce. Así es. Entonces se sanaban. Es decir, el propósito literal era que al mirar la serpiente, el veneno de la serpiente que los picaba quedaba neutralizado. Era sanación. Era sanación. Ahora sí, ¿cuál era el propósito espiritual? Mostrarles que Dios es el que sana. ¿Recuerdan ustedes que Jesús dijo, y cuando el Hijo del Hombre fuere levantado como la serpiente de bronce, ¿qué pasaba? ¿Todo el mundo se salvaría? Claro que sí. Jesús lo dijo. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente de bronce, entonces ahí está el propósito espiritual. Si nosotros miramos a Cristo, ¿será que el veneno de la serpiente, que es Satanás, se neutraliza? ¿Cuál es el veneno de la serpiente? La muerte eterna. La muerte eterna. Entonces miren que había un propósito bueno. Pero la Biblia me dice que este rey rompió la serpiente de bronce. Ahora vamos a ver por qué. Sigamos leyendo. Porque hasta aquellos días los hijos de Israel quemaban incienso ante ella y la llamaban Nehushtan. ¿Cuál era el problema? ¿Había problema en la serpiente de bronce? No. El problema fue que la gente, por tradición, convirtió la serpiente de bronce en un objeto idolátrico. Entonces el problema, fíjense ustedes que no es el objeto. El problema está en la connotación que yo le doy a ese objeto. Por eso tuvo que ser destrozada la serpiente de bronce. En sí la serpiente no tenía nada malo. El problema está aquí. En lo que se hace por tradición, ignorando lo que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía. ¿Vamos claros bien hasta ahí? Vamos a ir entonces al siguiente párrafo de nuestra hoja, donde dice, es difícil pasarla por alto. Nos dice allí, en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, escuchemos bien, hermanos adventistas, os resultará difícil pasar por alto esta fecha sin dedicarle cierta atención. Ahora, esa palabra cierta, ¿qué significa? Bueno, ok. Ahora, aquí la palabra cierta, cuando nos fijamos en la frase completa, dice, vamos a esto, dice, os resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. ¿El Mundial de Fútbol se le da cierta atención o total atención? Vamos a ser francos. Ajá. Depende porque al que no le gusta, pues no le presta atención. Pero vamos a hablar entonces. Vamos a hablarlo por esa parte de la tradición.
¿Al Mundial de Fútbol se le presta cierta atención o total atención? ¿Mm? Ahora, sin ánimo de acusar a nadie, ¿será que dentro de la iglesia, por tradición, aún estando en sábado, se le presta cierta o total atención al Mundial de Fútbol? Algunos hermanos, no digo todos, pero pasa. Entonces, cuando la hermana White dice, oiga, sí le podemos prestar cierta atención, la palabra allí nos indica que podemos fijarnos en esa fecha sin prestarle total atención, o sea, sin llegar a este punto. Tradición y... Exacto, precisamente por eso vimos ese caso bíblico. Bien, es decir, pero entonces, ¿por qué cierta atención? Vamos a seguir leyendo la siguiente frase. Es posible valerse de ella con un buen propósito. Y aquí está la palabra clave. Propósito. Porque si se le da el correcto propósito, nosotros vamos a poder diferenciar entre lo que es tradición e idolatría a lo que la Biblia manda hacer en estas fechas y lo que el Espíritu de Profecía manda hacer en estas fechas. ¿Podemos valernos de estas fechas para un buen propósito? El Espíritu de Profecía dice que sí, pero ¿cuál es el propósito? Entonces aquí es donde el resto del capítulo me va a presentar la luz para saber qué tenemos que hacer en estas fechas y no caer en esto. Por eso hace la diferencia. Primero se dice que el 25, luego hace la aclaración de por qué Dios ocultó la fecha, ¿cierto? Que es cuestión de idolatría, y luego presentamos el caso bíblico. Sin embargo, ahora nos presenta al otro lado. Vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es el propósito y por qué se requiere cierta atención de nuestra parte como adventistas del séptimo día. Vamos al siguiente párrafo. Nos dice, es necesario, ahora miren cómo empieza con los jóvenes y con los niños. Es necesario tratar a los jóvenes con mucho cuidado. ¿Por qué? Idolatría. Bien. No se les debe dejar que en ocasión de Navidad busquen la diversión en la vanidad y en la búsqueda de placeres o en pasatiempos que pudieran perjudicar su espiritualidad. ¿Cuáles pasatiempos creen ustedes? Aquí es donde entramos a lo que dice Robert, esa delgada línea. ¿Qué pasa si un adventista asiste a una novena de aguinaldos con la familia? Es que precisamente ahí es donde está la brecha. Si un adventista asiste a una novena de aguinaldos, pero si cumple con este propósito, ¿está haciendo mal? No, para nada. Entonces ahí es donde está la delgada línea. Por eso dice la hermana Joel que podemos prestarle cierta atención si le damos un buen propósito. Entonces sí se puede hacer la... Claro, porque es que esa es la oportunidad que nosotros como adventistas tenemos para poder hablar acerca del Salvador. Es que es como... Eso es cuello. Entonces ahí es donde está esa delgada y tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Entonces ahí vamos con el propósito. ¿Bien? Por eso siempre el Espíritu de Profecía nos dice, estudiemos la vida de Jesús. ¿Jesús asistió a fiestas? Sí, claro. ¿Con paganos y pecadores? ¿Prostitutas y leprosos? ¿Pero qué hizo él? No participaba de los... Y no participa, es que es eso. Ahí está la cuestión. Ahora, por testimonio propio sí les cuento. En la compañía donde trabajo ahorita, durante toda esta semana hubo novena de aguinaldos. Participamos en ella, es decir, estuvimos ahí presentes, pero el miércoles tuvimos la oportunidad de dar el mensaje. Ese miércoles, tenga usted la reflexión antes de empezar como tal el protocolo de la novena, que como vengo de familia tradicional católica, me la sé de memoria, ¿sí? La señal de la Santa Cruz, todo eso. La señal de la Santa Cruz de nuestro, ya, es de memoria. Entonces hubo la oportunidad, pero cuando se presentó la oportunidad no se habló de cosas como es que esto es tradición pagana y esto no sé qué, no. Se habló del propósito por el cual Cristo había venido a este mundo. Y en este momento pues la compañía anda en un proceso, digamos, algo difícil porque este año pues no se lograron las ventas que quisiéramos, sí, que toda la compañía quisiera, pero tuvo la oportunidad de hablar de Lucas 5, del llamamiento de Pedro, cuando dice, pero es que ya salimos a pescar y otra vez usted me está diciendo, pero por tu palabra lo haremos. Y ese fue el mensaje que se les dio.
Fue un buen momento para decirles, miren, más allá de creer en Dios, usted debe creerle a Dios. Y ese mensaje llegó allí. Así una persona lo hubiera entendido, no hubiera importado. Pero para la gloria y honra de Dios, ¿saben qué pasó? 2 personas llegaron y, David, muchas gracias. El mensaje estuvo genial. Ore por mí. Ore por mi papá que está en una situación grave. Son esas oportunidades donde el propósito... Exactamente. Porque es que una cosa quedó claro, y es que nosotros debemos llevar la iglesia a la gente, no al revés. Hay que llevar la iglesia a la gente, por eso nos toca ir allá. Y lo que dijeron nosotros, la mayoría de personas tienen ese concepto de nosotros, es que ustedes se encierran y ustedes no salen de ahí. Exactamente, porque es que bueno, pasa algo, y generalmente a todos como seres humanos nos pasa, a mí me pasó. Entonces resulta que aquí, por ejemplo, en este capítulo del hogar cristiano, muchos hermanos se pegan y dicen, hermanos, es que la hermana White dice que eso no es pecado, pero celebran la Navidad como la celebra la tradición. Entonces ahí es donde está el problema, porque es que estoy cogiendo lo que me gusta o lo que me conviene para encauzar a algo malo. O para agradar a los demás, ganarme el favoritismo de una mayoría. Los padres pueden controlar esto dirigiendo la atención y las ofrendas de sus hijos hacia Dios y su causa, y hacia la salvación de las almas. Entonces estamos viendo que el propósito, un buen propósito, precisamente que podemos aprovechar estas fechas, es para decirle a los niños, no pidan, sino den. Cosa difícil, ¿o no? Entonces la Biblia nos dice que nosotros estamos más para dar en lugar de recibir. Pero ¿cómo estamos, o digamos cómo está la mayoría de jóvenes encausados para estas fechas? Quiero esto, quiero el último iPhone X, la PlayStation 4, con el último FIFA que está Cristiano Ronaldo, uniforme de la Juventus. Todo es decir, los jóvenes están encausados para eso, pero nos dice allí que debemos encauzar a los niños, lo que decía la hermana Anabelsi, a ser dadivosos, no pidan, den. Es difícil, porque es que como seres humanos siempre quiero, ¿pero por qué? Porque nos lo enseñaron por tradición. Bien, sigamos leyendo, dice, en vez de ser ahogado y prohibido arbitrariamente, nosotros no debemos ahogar y prohibir este espíritu que se da, digamos, para estas épocas. En vez de ahogarlo y prohibirlo arbitrariamente, el deseo de divertirse debe ser controlado y dirigido por esfuerzos esmerados de parte de los padres. Su deseo de hacer regalos puede ser desviado por causas puras y santas. Ahora miren bien cuál es el propósito de estas fechas y por qué nosotros debemos prestarle cierta atención. A fin de que beneficie a nuestros semejantes, al suplir la tesorería con recursos para la grandiosa obra que Cristo vino a hacer a este mundo, la abnegación y el sacrificio propio que caracterizaron su conducta deben caracterizar también a los que profesamos amar a Jesús, porque en Él se concentra nuestra esperanza de vida eterna. Entonces aquí es donde debemos hacernos una pregunta: ¿qué haría Jesús en estas épocas? Pero si Jesús estuviera aquí, ¿qué haría Jesús en estas épocas, en esta era, mejor dicho? Estaría compartiendo con todos. Beneficiando a otros. Entonces, ¿debemos los adventistas llenarnos de regalos en esta época? Ok. Bueno, ahora vamos a dejar claro lo de los regalos. Bueno, el Espíritu Profecía nos va a dejar claro lo de los regalos, precisamente, que es el siguiente párrafo, dice: se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos, y tanto los jóvenes como los adultos consideran atentamente que pueden dar a sus amigos un señal de afectuoso recuerdo. Por insignificantes que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos a quienes amamos. ¿A todos nos gusta recibir regalos o no? ¿Hay algo de malo en eso? Pero la pregunta es, por eso decía la pregunta, ¿será conveniente llenarme de regalos? Es que eso es una cosa. El querer llenarme, eso es otra cosa. Ahí es donde está la delgada línea. La tradición nos dice que me llenen. Pero un detallito, por más insignificante que parezca, ya me hace sentir amado y que alguien me está... ¿Sí o no? Ahí vamos bien. Sigamos leyendo.
Los regalos constituyen una demostración de que no nos han olvidado y parecen estrechar un poco más los lazos que nos unen con ellos. Aquí viene entonces la parte que quisiera que subrayaran. Dice, está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y de aprecio con tal de que no olvidemos a Dios. Entonces ahora sí nos está aclarando el tema. ¿Está bien que recibamos regalos? Sí, pero no nos olvidemos a Dios. ¿En qué sentido? Que viene de Dios. Eso es uno. Y dos, La vanidad. Pues, exactamente. Habíamos leído lo anterior párrafo de eso. Precisamente, porque es que, si un ejemplo, si yo recibo una prima, la prima de Navidad, entonces puedo decir, bueno, sí, vamos a darle un detalle a mi mamá. Uno para mi hermano, otro para mi viejo, ¿sí? ¿Y qué pasa con Dios? Entonces, ¿qué pasa con eso del propósito? Entonces, ¿qué pasa con eso de beneficiar a otros? Entonces, yo como ya cumplí con mi familia, ya di un regalo, entonces de aquí en adelante me voy a comprar todo el set de Cristiano Ronaldo de la Juventus, todo. Ahí es donde también habla de no olvidarse de Dios. Más allá de simplemente, Señor, gracias porque tú me lo diste, es poder beneficiar a otros, lo que hablaba el párrafo pasado. Entonces, hay mucha gente que tiene hambre en estas épocas. ¿Por qué no llevarles comida? ¿No creen ustedes que todo esto tiene que ver con lo que... Exactamente. ¿No creen ustedes que todo esto tiene que ver con algo que siempre tenemos presente? ¿No será mejor que en estas épocas podamos aplicar mejor Isaías 58? Pero ¿cuál es el verdadero ayuno? El negarme a mí para darle a otros. Eso es lo que vamos a estar haciendo en estas épocas. No llenarnos. ¿Bien? Sigamos leyendo. Es tiempo de honrar a Dios. Dice, el mundo dedica las fiestas ¿a qué? A la frivolidad, despilfarro, glotonería y ostentación. ¿Qué ciudad bíblica cumplía con estas características? Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Alguien ayúdeme a leerlo, por favor. Ezequiel capítulo 16, el versículo 49. Ya vamos a acabar. Dios mío, se nos fue el tiempo y todavía nos falta. Ezequiel 16, versículo 49. Esta fue la maldad de Sodoma, su hermana, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijos, y no fortalecieron al afligido ni al menesteroso. Ok, ¿cuál es el problema? ¿Es verdad que eso se ve en Navidad? ¿Sí o no? ¿Qué nos dice la tradición? Comamos buñuelos, natilla, pavo, pernil de cerdo, lechona, traiga trago, media aguardiente, es decir, llenarnos el estómago, engordar como vacas. Exacto. ¿Sí? Entonces fíjense que precisamente otro de los pecados de Sodoma, además de los que ya conocemos, fue precisamente llenarse de pan, hartura de pan, y olvidarse ¿de quién? De los menesterosos. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si como adventistas entonces cumplimos o hacemos lo contrario? Abnegación y más bien, salgamos estas fiestas a beneficiar a otros. ¿Cuántas fundaciones hemos visitado en esta Navidad, por ejemplo? O para estas épocas generalmente cuando se hace un plan misionero para decir, vamos como iglesia a un hospital a llevarle algo a los niños. Eso es el buen propósito del cual la hermana White dice, prestémosle cierta atención. Sigamos leyendo. En ocasión de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, se desperdician miles de dólares en placeres inútiles. ¿Cómo cuáles? Ahora miren lo que dice el Espíritu de Profecía con respecto a los adventistas. Dice, pero es privilegio nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración. Y en vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito y comprar inútiles adornos o prendas de vestir, podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión para honrar y glorificar a Dios. ¿Cómo? Beneficiando a otros. Nos vamos a saltar el siguiente párrafo y vamos a leer donde dice los padres. Los padres deberían recordar estas cosas a sus hijos e instruirlos, renglón tras renglón, precepto tras precepto, en su obligación para con Dios,
no en la que creen tener el uno hacia el otro de honrarse y glorificarse mutuamente con regalos. Entonces aquí debe la enseñanza de los padres para enseñar el verdadero propósito de estas fiestas como adventistas del séptimo día. Bien. Bueno, vamos a saltarnos a la parte donde dice, ¿tendremos un árbol de Navidad? Ahora sí, el tema, mejor dicho, que casi siempre es motivo de controversia, motivo de que si alguna persona coloca un árbol ya es merecedora del averno, ya es merecedora de un pelotón de fusilamiento. Ahora sí esto va a quedar claro. Bien, va a quedar claro. Acompáñeme por favor a Deuteronomio 16, versículo 21. Deuteronomio 16, 21. Este es un versículo que generalmente se toma para decir bajo ningún motivo, ninguna razón, no, no y no, y definitivamente no, no hay forma, no hay modo, no hay precepto, no hay absolutamente nada que hacer, y usted no puede contradecir de colocar un árbol de Navidad. Por favor, ayúdenme a leerlo, Deuteronomio 16, 21. No planten ningún árbol a modo de acera, ¿en dónde? En el altar de Jehová. Este versículo generalmente se toma para decir, no coloquen árbol, definitivamente no, y no, y no, y no, y no. Bien, ahora, ¿qué es acera? La diosa Semiramis. Sí o no, la diosa Semiramis, muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el Espíritu de Profecía. ¿Será que está en contra de lo que dice la Biblia? No, imposible. Es imposible, no hay forma que esté en contra. Bien, tendremos un árbol de Navidad. Esta parte es la que agradaría mucho, ¿sí o no? Agradaría mucho a Dios que cada casa, cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen bolitas, serpentinas. ¿No? ¿Qué dice allí? Ofrendas grandes y pequeñas. Aquí es donde viene el punto controversial. Bien, recuerden ustedes todo lo que hablamos de tradición y lo que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía, ¿sí o no? Entonces, vamos a empezar con esto. La palabra agradaría, ¿qué significa? ¿En qué tiempo está? Futuro, agradaría. Podría ser. Agradaría. Esa palabra agradaría es condicional. ¿Sí? Agradaría a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad, pero ¿cómo agradaría? Con ofrendas grandes y pequeñas. Ahora, Para esas casas de culto. para esas casas de culto, ya vamos a explicar esa parte. Entonces, resulta que la tradición me enseña que cojamos un arbolito, ¿cierto? Y lo adornemos con bolitas, serpentinas, la estrella. Y nos gastemos un montón de plata adornando ese árbol. Ahí es a donde a Dios no le agradaría. Porque en la realidad, y eso sí lo digo porque lo vi, lo viví, es que generalmente estas iglesias que colocan estos árboles con semejante montón de adornos, no se ve ni una ofrenda. La ofrenda ya fue invertida en un montón de adornos, que esos adornos sí tienen un simbolismo pagano. ¿Cuál es eso? Por ejemplo, las bolitas de Navidad son los testículos de Tamuz que se quitó para no tener descendencia. Y los colocan allí a modo de que ese árbol tenga como un simbolismo de fertilidad. Bien, la serpiente o las serpentinas es el símbolo de Tamuz ascendiendo a la estrella donde supuestamente allí vive por los siglos de los siglos. Bien, entonces, fíjense lo interesante. ¿Agradaría a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad? Sí, con el propósito correcto ¿de qué? De beneficiar a otros. Ah, ¿cambia la cosa? Entonces, ¿el árbol de Navidad que se debería colocar en las iglesias es para que se vea bonita la iglesia? No, porque cuando digamos cuando en este caso se coloca el árbol de Navidad para que sea suntuoso y todo el mundo lo vea, ahí es donde nos hacemos una imagen de acera. Que tú te has hecho, pero con el propósito correcto no hay ningún problema, porque estamos beneficiando a quién, a otros. Bien, sigamos leyendo. Bueno, para esas casas de culto, allí hay una nota, solo
lo vamos a obviar. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, ¿podéis obrar como el mundo lo hace? ¿Tradición o Biblia? Podéis obrar como el mundo lo hace. Es elección, ¿sí o no? Si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. ¿Está diciendo que el problema es el árbol? Volvamos al caso de la serpiente de bronce. La serpiente, apenas vamos en esa frase. Dice la hermana White que ustedes pueden obrar como lo hace el mundo, si es su elección. Ahora, vamos a recordar lo que vimos en Segunda de Reyes 18:4. La pregunta es, ¿la serpiente tenía algo de malo? ¿La serpiente de bronce? ¿Qué fue lo que hizo la gente con la serpiente de bronce? Decía que la mirara y al mirarlo, pero tenía que ir a piso. Exacto, pero entonces la cuestión es, según Segunda de Reyes 18:4, ¿qué hizo la gente con la serpiente de bronce? La idolatró. ¿Había algo de malo con la serpiente de bronce? ¿Qué fue lo malo? Que la gente cometió idolatría con un símbolo que Dios dijo, esto es mío. Y eso se puede prestar para idolatría en árboles. Exacto, entonces estamos viendo que el problema no es el árbol. El problema es lo que hacemos nosotros de ese árbol. Ese es el problema. Lo que nosotros como humanos hacemos con ese árbol. Entonces, si yo voy a colocar un árbol en la iglesia, pero voy a empezar a colocarle un poconón de cosas que van a distraer la atención y no tiene el propósito bueno de recolectar ofrendas para ayudar a otros, ahí está el problema, porque soy yo el que le estoy dando la connotación que pienso yo que es bonito. Es que lo coloco porque está bonito. No, ese no es el propósito. No es el propósito, pero entonces resulta que la gente estamos haciendo pecar a la gente, porque la gente se fija en eso. Exacto. Precisamente esto pasa, mis hermanos y hermanas, es porque tenemos un desconocimiento de lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, o simplemente leo la parte que a mí me parece bonita y la que me conviene. Pero como estamos haciendo ya un estudio concienzudo, la cosa cambia, ¿sí o no? Entonces, ¿hay pecado en un árbol? ¿Colocar un árbol acá? No hay pecado. Ahora, vamos a seguir leyendo la parte que dice Robert. Porque aquí es donde tenemos que aclarar cómo eran los árboles en la época, o cómo colocaban los árboles en la época de la hermana White. ¿Bien? Que son muy diferentes a los árboles que se pretenden colocar hoy en día. Sigue diciendo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba, o que el pecado viene, en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. ¿El árbol es el problema? Es lo que hacemos con ese árbol. ¿Sí o no? Entonces ahora viene aquí la pregunta, ¿por qué árbol fragante? Preguntémosle al texto. Exactamente, hermana, exactamente. Entonces encontramos allí la palabra fragante. ¿El pino huele rico? Sí. Inclusive cuando uno compra esos líquidos con olor artificial, el pino huele rico. Hay una fragancia. ¿Es una fragancia natural? Agradable, hecha por Dios. ¿Cuál es la segunda Biblia? La naturaleza. ¿Sí o no? Entonces, si tengo un árbol fragante, ¿será que eso puede conducirme a Dios como creador? Ahora, ¿en qué parte del texto, mis hermanos y hermanas, me dice que yo tengo que adornar el árbol? En ninguna parte. Ofrendas, ¿sí o no? Entonces, si podemos colocar allí en ese árbol, colgar, no sé, bolsitas, ¿sí? El propósito de esas bolsitas al colgarlas de allí es para beneficiar a otros. Ahí es donde no entraña pecado. Pero si yo lo lleno de adornos y no beneficio a otros, ahí sí hay pecado. ¿Ven? Es lo que yo... No, es que es bonito, entonces vamos a... No. Ahí ya cambia la cosa. Pero el resto de la hermana White dice que agradaría a Dios que con un buen propósito se colocara un árbol con el fin de beneficiar a otros, ahí sí agradaría a Dios. Porque es condicional. No es para que se vea bonito. Entonces, estamos colocando un árbol de Navidad porque es bonito, grave. Ahí ya a Dios no agrada.
Inclusive no se puede colocar un árbol, pero no hay ni una sola ofrenda para los necesitados. Entonces el pecado es el mismo. Entonces yo puedo hacer, digamos, voy a utilizar ciertos términos políticos. Yo puedo ser de ultraderecha y decir, aquí no colocamos árbol porque eso es pagano. Y no hacer ni una sola ofrenda para las personas necesitadas. El pecado es el mismo. Porque nos estamos olvidando de ¿qué? Del buen propósito. Yo puedo decir, es que en la iglesia aquí no se coloca árbol, pero no aprovecho estas fechas para ayudar a otros. Estoy en el mismo pecado, la misma historia. Entonces el problema no es el árbol. Sigamos leyendo. El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga a la ocasión, si la iglesia es muy grande. Sigue diciendo, con tal que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia. ¿Tengo que adornarlo con bolitas? No. ¿Se me ordena adornarlo con serpentinas y toda la cosa? No. ¿Con qué se adorna? Con las ofrendas. Las ofrendas. Sigue diciendo, y lo ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración. Gloria a Dios. Las fiestas de Navidad, Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. Tremendo. Miren que este capítulo nos da la luz completa. Como les decía al principio, hay más de 153 textos, la mayoría están en inglés, solo 50 o 53 en español que hablan de esto. Pero este capítulo del hogar cristiano me da la luz completa para saber exactamente qué tengo que hacer en estas épocas. Y por qué un árbol en el templo, no en la casa, en el templo, no entraña pecado, siempre y cuando no se adorne, no se gaste un montón de plata, siempre y cuando sea un árbol fragante, porque en ese tiempo los árboles naturales, los que inclusive todavía se siguen utilizando árboles naturales en los Estados Unidos. Y nos faltan 25 minutos para irnos a la casa. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? La luz está... Claro que sí. No adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado. Porque aquí es donde viene el sector de ultraderecha. Este árbol no me deja o no permite que los estudiantes o los jóvenes se enfoquen en la escuela sabática. Porque es posible hacer de él una gran bendición. Dirigid la atención de esos alumnos hacia fines benévolos. Si los niños y los jóvenes están tan curiosos con el árbol de Navidad, ahí es donde debe dirigirse los padres y decir, mi amor, aquí es hora de colgar una ofrenda. El domingo, o bueno, lo que se llama el domingo la mesada, esta vez no la vas a recibir tú, sino que tú la vas a colocar allí para darle un regalo a un niño que lo necesita. Un ejemplo. Bien. En ningún caso debe ser la simple distracción el objeto de esas reuniones. Aunque algunos truequen estas ocasiones en momentos de negligente liviandad y no reciban la impresión divina, para otras mentes y caracteres, dichas ocasiones resultan altamente benéficas. No se puede esperar que todo el mundo tenga una buena impresión. No se puede esperar que todos los jóvenes y todos los niños enfoquen bien ese árbol o para bien. Por eso es que eso se puede. Entonces, puedes, pero no el árbol, sino cómo los padres educaron a esos niños. Entonces, fíjense que el árbol no es el lío. Jamás ha sido el problema. Sigamos leyendo, dice. Estoy bien convencida, dice el Espíritu de Profecía, estoy bien convencida de que pueden idearse sustitutos inocentes para dichas reuniones desmoralizadoras. Sustitutos convenientes. Entonces, aunque no puede ser un árbol, puede ser otra cosa, puede ser un cofre. Es un sustituto inocente que no llama la atención, pero cumple el mismo propósito. Entonces, con esto, hermanos, concluimos de que el árbol no es el problema, pero tampoco es ley. ¿Sí me explico? Porque algunos hermanitos simplemente dicen, no, pero es que como la hermana White dice que eso no es pecado, entonces tenemos que colocar árbol sí o sí porque eso es ley. No es ley.
porque su benevolencia o su generosidad no puede depender de un árbol. Puede crearse otros sustitutos. Entonces, listo, hermanos. Ok, definitivamente aquí no vamos a colocar árbol porque algunos hermanitos cuando se coloca un árbol se van de la iglesia y vuelven después de las fiestas dicembrinas. En ese caso, preserva la unidad de la iglesia. No lo vamos a colocar, pero sí vamos a hacer algo diferente para recolectar las ofrendas y cumplir el buen propósito para beneficiar a otros. Y Dios sea gloriado en esas ofrendas. Entonces hay alternativas. Entonces sabemos que el árbol es la cuestión de encauzar. Entonces el problema es cómo lo encauzo. ¿Lo encauzo como lo dice la tradición o lo encauzo como lo dice la Biblia y el espíritu de profecía? Ahí está el problema, la mente humana. El problema no es el árbol, el problema no es el cofre, el problema no es la festividad, el problema es lo que yo hago de ella. Lo que traigo, lo que recibí. Lo que recibí. Por eso el apóstol Pablo en la Santa Cena dice, esta tradición la recibí del Señor, la Santa Cena. ¿Es una tradición mala? Para nada. ¿Que el enemigo la ha pervertido? Fíjense que el problema no es la institución a eso. Entonces, con esto, hermano, concluimos el estudio. ¿Qué tal les pareció? ¿Sí? Ruth. Pues sí que... Entonces ahí está la idea, ya tenemos la luz, ya podemos explicarla, ya podemos ir a otras partes, ya podemos aprovechar entonces estas épocas para bien y decir, miren, vamos a hacer esto, con un buen propósito. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, te damos gracias por este estudio tan beneficioso que acabamos de tener. Te damos gracias, Padre, porque definitivamente tú has dejado toda la luz que necesitamos y sobre todo para dejar este tema en claro para que ya se acaben las controversias, para que ya se acaben los malos pensamientos, las peleas entre hermanos. Señor, esto ha sido de mucho beneficio. Te damos muchísimas gracias, Padre, porque la luz está en tu palabra y en el espíritu de profecía. Gracias por proveer el espíritu de profecía para estos tiempos, que es una guía que nos lleva a ti, nos lleva a tu palabra. Y de esa manera, Padre, poder cumplir el propósito que tú tienes con tu iglesia. Por favor, Padre, bendícenos durante este resto de día. Muchas gracias, Señor, por tu amor. Muchas gracias por tu palabra. Y acompáñanos en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos, lo agradecemos. Amén.